La ciudad de Monterey es una pintoresca comunidad ubicada al borde del Océano Pacífico. Sus playas de arena blanca y suaves olas que besan la orilla crean un escenario de belleza natural y serenidad. Es en este pacífico paraíso donde encontramos a Carl Thompson, la figura central de la historia. Carl, un hombre de unos 40 años, es un próspero hombre de negocios conocido por su capacidad para transformar visiones en realidad tangible. Posee y gestiona uno de los complejos turísticos más grandes y lujosos de la región, una verdadera joya de Monterey que atrae a turistas de todo el mundo en busca de descanso y lujo. El complejo, situado directamente en la costa, es famoso por sus impresionantes vistas al mar, sus opulentas instalaciones y su excepcional servicio. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, la vida personal de Carl está marcada por un profundo duelo. Viudo desde hace poco más de un año, todavía lucha por superar la pérdida de su amada esposa, Lara, cuya inesperada muerte dejó un enorme vacío en su corazón. Lara no solo fue su compañera de vida sino también una colaboradora en el negocio, aportando un toque de gracia y sofisticación que estaba profundamente entrelazado con el alma del resort. Desde la muerte de Lara, a Carl le ha resultado difícil volver a conectarse con la alegría y el propósito que alguna vez tuvo. Sus paseos solitarios por la playa son un reflejo de sus sentimientos internos, un hombre que camina junto al mar, pero que se siente a la deriva en un vasto océano de recuerdos y melancolía. Las olas que alguna vez trajeron sonidos de alegría y risas ahora parecen susurrar recuerdos de tiempos más felices que ya pasaron. La apariencia de Carl es la de un hombre moldeado tanto por el éxito como por la tristeza. Su cabello, aunque todavía muestra rastros de su castaño original, comienza a mostrar signos del gris del luto. Sus ojos, alguna vez llenos de un brillo de ambición y felicidad, ahora reflejan a menudo una mirada pensativa hacia el horizonte lejano. En este contexto de belleza natural y drama humano, la ciudad de Monterey y su ilustre centro turístico sirven como telón de fondo para el viaje de Carl hacia la curación y la renovación. Es una historia de contraste entre la deslumbrante belleza de un lugar de vacaciones y la lucha íntima de un hombre que enfrenta sus tormentas personales, tratando de encontrar nuevamente la luz a través de la oscuridad de su pérdida. Carl enfrenta una lucha silenciosa y diaria contra el dolor desde el inesperado fallecimiento de su esposa, Lara. Lo que alguna vez fue una vida compartida llena de felicidad y planes conjuntos se ha convertido de repente en un camino solitario que Carl recorre inmerso en recuerdos y añoranzas. Esta tristeza, aunque profundamente personal, no se afronta de forma aislada, ella resuena igualmente en la vida de su hijo, Matthew, transformando la dinámica padre-hijo en una compleja red de consuelo mutuo y dolor compartido. Los paseos matutinos de Carl por la playa se convirtieron en un ritual solemne. En las primeras horas, cuando el sol comienza a iluminar las suaves olas del Pacífico, Carl camina lentamente, sintiendo sus pies descalzos la fresca arena. Para él, este es un momento de introspección y conexión espiritual con Lara, cuyo amor por el mar era profundo y contagioso. Estos paseos son el intento de Carl de encontrar la paz en la repetición de las olas, que aunque siempre son las mismas, cada una lleva consigo la promesa de renovación. La playa, con su inmensidad y belleza, le ofrece a Carl un espacio donde puede permitirse sentir plenamente la gama de sus emociones. Es allí donde a menudo murmura conversaciones con Lara, contándole sobre el día, sobre Matthew y sobre cómo la extraña en cada pequeño momento. Estos monólogos marineros son un bálsamo para su alma atormentada, donde puede expresar libremente sus dolores sin temor a ser visto débil o incapaz de seguir adelante. Matthew, a su vez, enfrenta su propia batalla emocional. Aún joven y en el umbral de la edad adulta, se ve obligado a navegar por la compleja geografía del duelo. Sus conversaciones con su padre están marcadas por un delicado equilibrio entre parecer fuerte ante Carl y expresar su propia vulnerabilidad. Matthew, que era muy cercano a su madre, a menudo busca consuelo en sus recuerdos, tratando de mantener viva su presencia a través de pequeños rituales y recuerdos compartidos durante sus conversaciones con Carl. Estos diálogos entre padre e hijo, que a menudo ocurren durante paseos más cortos o mientras contemplan el crepúsculo sobre el mar, son cruciales para ambos. Crean un espacio seguro donde pueden hablar de Lara sin filtros, donde pueden admitir que el dolor de la pérdida sigue muy presente y donde pueden apoyarse mutuamente sin juzgarse. Carl, en particular, se esfuerza por ser un refugio seguro para Matthew y un ejemplo de cómo seguir viviendo con el corazón roto. Carl y Matthew, aunque envueltos en su tristeza, poco a poco aprenden que compartir su dolor no solo les ayuda a lidiar con sus propias emociones, sino que también fortalece la relación entre ellos. La lucha emocional, aunque ardua y continua, trae consigo pequeñas victorias de entendimiento mutuo y crecimiento compartido, lo que indica que a pesar de la pérdida, hay esperanza de un nuevo comienzo en la conexión que mantienen entre sí. La introducción de Elena Brooks en las vidas de Carl y Matthew marca un punto de inflexión sutil pero profundamente significativo para ambos. Elena, una profesora respetada con una capacidad natural de empatía y cariño, entra en escena de forma relativamente discreta pero con una influencia creciente que poco a poco altera la dinámica familiar y emocional de padre e hijo. Elena conoció a Carl durante una reunión de padres y maestros en la escuela de Matthew.
con cabello que cae en tonos castaños dorados y una sonrisa que parece iluminar la habitación, irradia una sensación de calidez y seguridad. Profesionalmente, es evidente que se dedica no solo al éxito académico de sus alumnos, sino también a su bienestar emocional. Esta dualidad de inquietudes hace que Elena no solo enseñe, sino que también forme conexiones reales y duraderas con sus alumnos, y por extensión, con sus familias. Desde el principio, Carl notó una cualidad en Elena que había faltado en su vida desde la muerte de Lara, una serenidad que parecía suavizar los bordes de su propio dolor. En medio de las discusiones sobre el progreso escolar y el desarrollo personal de Matthew, Carl se abrió inesperadamente con Elena, compartiendo no solo los logros de su hijo sino también las dificultades emocionales que ambos enfrentaban. La relación entre Carl y Elena creció orgánicamente. Después de las reuniones escolares, lo que comenzaron como conversaciones informales evolucionaron hasta convertirse en reuniones más personales, como cafés después de la escuela. En estas ocasiones, rodeados de la tranquilidad de un ambiente relajado, conversaron sobre diversos temas, desde literatura hasta sus propias historias de vida. Carl descubrió que, con Elena, podía volver a reír, y su risa no parecía traicionar la memoria de Lara, sino más bien honrarla, devolviendo la ligereza a su vida. Para Matthew, la creciente presencia de Elena fue inicialmente una fuente de confusión e incluso de resentimiento. Conociéndola solo en un contexto escolar, donde las exigencias académicas a veces la hacían parecer rígida, Matthew inicialmente se mostró escéptico sobre las intenciones de Elena y se sentía incómodo con su presencia constante. Sin embargo, al observar los cambios positivos en su padre y la gentil manera en que Elena interactuaba con ellos, su escepticismo comenzó a dar paso a la curiosidad, finalmente, a la aceptación. Elena, a su vez, trató su creciente inserción en la vida de los Thompson con una mezcla de sensibilidad y asertividad. Nunca intentó reemplazar a Lara ni asumir un papel maternal para Matthew, pero se ofreció como una figura de apoyo, una amiga que entendía el dolor de la pérdida y sabía cuándo ofrecer consuelo o simplemente compartir el silencio. Poco a poco, Elena se convirtió en una parte integral del viaje de curación de Carl y Matthew. Su presencia constante, llena de comprensión y libre de presiones, trajo nueva energía al hogar de los Thompson, redefiniendo el espacio del duelo como uno de sanación y crecimiento. Elena, con su enfoque afectuoso y su genuina preocupación, no solo consoló a la familia, sino que también les enseñó a encontrar la belleza y la fuerza en las conexiones humanas, incluso después de la tragedia. Matthew, un adolescente en el torbellino de emociones que acompañan a esta etapa de la vida, enfrenta el desafío adicional de lidiar con la pérdida de su madre. En este contexto ya difícil, la creciente cercanía entre su padre, Carl, y su maestra, Elena, añade una compleja capa de malestar y desconfianza a sus sentimientos. Desde el principio, Matthew tuvo reservas hacia Elena, que iban más allá del ámbito escolar. Como profesora, Elena era exigente y rigurosa, características que, aunque admiradas por algunos, hacían que Matthew se sintiera constantemente bajo presión. Asoció estas experiencias en la escuela con una imagen de Elena que no coincidía con la ternura y la ligereza que demostraba en sus interacciones con su padre. Esta discrepancia entre lo que Matthew vio en la escuela y en casa lo dejó confundido y, en cierto modo, escéptico sobre las verdaderas intenciones de Elena. A medida que Elena se convertía en una figura más frecuente e influyente en la vida de Carl, Matthew observaba con una mezcla de incertidumbre y temor. No podía entender cómo su padre, todavía afligido por la pérdida de su madre, podía reírse y abrirse a alguien que, a los ojos de Matthew, todavía representaba una figura de autoridad y, a veces, inflexibilidad. El malestar de Matthew creció, alimentado por la sensación de que Elena podría estar intentando ocupar un espacio que no le pertenecía. El joven Matthew también luchaba contra el temor de que la nueva relación de su padre pudiera eclipsar o faltar el respeto a la memoria de su madre. Esta inseguridad se agravaba cada vez que veía a su padre sonreírle a Elena o compartir con ella momentos que antes eran exclusivos de la familia. Para Matthew, estos cambios eran un territorio desconocido y amenazador, lo que le hizo cuestionar no solo las intenciones de Elena sino también el propio proceso de duelo de su padre. En varias ocasiones, Matthew intentó expresar sus preocupaciones, pero a menudo no sabía cómo expresar sus sentimientos sin parecer infantil o insensible. Su malestar se manifestaba en un comportamiento reticente y cierto retraimiento durante las interacciones familiares, especialmente cuando Elena estaba presente. El dilema de Matthew radicaba en una combinación de lealtad y protección hacia la memoria de su madre, miedo a perder la exclusividad de la atención de su padre y una natural dosis de desconfianza adolescente hacia los cambios en su núcleo familiar. Esta mezcla de emociones lo hizo sentirse aislado en sus sentimientos, luchando internamente por reconciliar la imagen pública de Elena, una figura amable y solidaria en la vida de su padre, con la severa autoridad que todavía percibía en ella como estudiante. A medida que se desarrolla la historia, el viaje de Matthew implica confrontar estas emociones complejas y buscar una mayor comprensión no solo de las intenciones de Elena, sino también de sus propias reacciones y la dinámica familiar cambiante. La estabilidad aparentemente inquebrantable de Carl Thompson, tanto personal como profesional, sufre un duro golpe cuando se enfrenta a una grave crisis financiera que amenaza el futuro de su lujoso balneario en Monterey.
Este revés no es solo un revés económico, es una prueba existencial para Carl, que ve el complejo no solo como su principal fuente de ingresos, sino también como un legado de su difunta esposa, Lara, y un símbolo de sus logros y sueños. La crisis comienza a desarrollarse cuando una serie de inversiones mal calculadas y tasas de ocupación decrecientes, exacerbadas por una economía inestable, conducen a un flujo de caja negativo. Las reservas financieras del complejo, que antes parecían suficientes para afrontar cualquier eventualidad, empiezan a menguar rápidamente. Carl se encuentra en una situación cada vez más desesperada y necesita tomar decisiones rápidas para evitar la quiebra. En este momento de creciente presión, Elena Brooks, que ya se había convertido en una importante figura de apoyo en la vida personal de Carl, asume un papel inesperado en la crisis. Al enterarse de la situación, Elena sugiere que su hermano, Richard Brooks, pueda ofrecerle la ayuda necesaria. Richard, con una respetable experiencia en finanzas y una carrera establecida en consultoría empresarial, parece ser el recurso que Carl necesita para cambiar el rumbo. Con una mezcla de vacilación y alivio, Carl acepta la oferta de Elena. Se le presenta a Richard como un profesional astuto y experimentado que comprende profundamente la reestructuración financiera y la recuperación empresarial. Después de una reunión inicial, en la que Richard demuestra no solo competencia técnica sino también una notable capacidad de empatía, Carl se siente cómodamente esperanzado y se da cuenta de que la presentación de Richard podría ser el cambio que el complejo necesita. Richard comienza realizando un análisis exhaustivo de las finanzas del resort, identificando áreas donde se pueden hacer recortes sin sacrificar la calidad del servicio que es el sello distintivo de la propiedad. Propone renegociar contratos con proveedores, revisar estrategias de marketing para atraer nuevos clientes e implementar sistemas más eficientes de gestión de recursos. A medida que pasan las semanas, Carl nota algunas mejoras, pero la presión por los resultados los más importantes siguen pesando mucho sobre tus hombros. Richard, siempre presente, se convierte en una figura cada vez más constante en la vida cotidiana del resort, lo que, por un lado, tranquiliza a Carl, pero, por otro, comienza a generar un ligero malestar en Matthew, que observa la creciente implicación de Richard con una cautela instintiva. La situación de Carl, aunque estabilizada, sigue siendo delicada. Las estrategias de Richard, si bien son efectivas, requieren tiempo para generar el flujo de efectivo necesario para una recuperación total. Carl se encuentra afrontando no solo desafíos financieros, sino también el desafío de mantener la integridad de su legado garantizando que las soluciones a corto plazo no comprometan la visión a largo plazo que él y Lara compartían para el resort. Esta fase de recuperación financiera, entrelazada con relaciones personales complejas, le muestra a Carl que cada decisión que tome ahora puede tener repercusiones duraderas, no solo para el resort, sino también para su propia recuperación emocional y reconstrucción de su vida después de la pérdida de su esposa. Con la crisis financiera amenazando el futuro del resort de lujo de Carl, la presentación del hermano de Elena, Richard, pareció una bendición oportuna. Su experiencia y habilidad en la gestión financiera proporcionaron un rayo de esperanza al principio, pero su traslado al resort para ayudar personalmente con las operaciones comienza a generar sospechas que poco a poco siembran el suelo de la relación entre los personajes involucrados, especialmente en Matthew. A medida que Richard establece su presencia de manera más permanente, su comportamiento comienza a adquirir una cualidad enigmática. Las conversaciones telefónicas en voz baja, las reuniones a puerta cerrada con Elena y los documentos que se ocultan rápidamente cuando otros se acercan se convierten en prácticas habituales para él. Estos comportamientos, si bien pueden justificarse como precauciones normales en el mundo empresarial, empiezan a generar dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Matthew, todavía adaptándose a la creciente influencia de Elena en la vida de su padre y ahora enfrentando la presencia constante de Richard, se vuelve particularmente sensible a estos signos de secretismo. Observa cómo Richard y Elena intercambian miradas que parecen tener más significado del que parece y cómo a veces interrumpen abruptamente sus conversaciones cuando él entra en la habitación. Esta atmósfera de misterio y falta de transparencia alimenta gradualmente la sospecha de Matthew de que tal vez Richard y Elena no estén aquí solo para ayudar. Estas sospechas se ven exacerbadas por la renuencia de Richard a discutir detalles financieros o estratégicos con Carl en presencia de otras personas, incluido Matthew. Matthew ve esta exclusividad en la comunicación, que Carl parece aceptar como parte del proceso profesional, como una maniobra deliberada para crear una barrera informativa entre él y las decisiones que afectan profundamente a su familia y su hogar. Para Matthew, esta dinámica sospechosa sirve como catalizador para una investigación más profunda. Comienza a observar, a escuchar más atentamente, en ocasiones, a seguir discretamente a Richard. Matthew busca inconsistencias en las historias contadas por Richard y Elena, movimientos financieros inexplicables o cualquier señal que pueda confirmar sus sospechas. Su temor es que la crisis financiera del complejo, en lugar de una desafortunada coincidencia, pueda ser una trampa cuidadosamente tendida para algo más siniestro. Esta creciente sospecha hacia Matthew culmina en una tensión que se extiende por toda la casa. Se siente cada vez más alienado y protector con su padre, y le preocupa que Carl pueda estar siendo manipulado por personas que considera dignas de confianza pero que tal vez estén tratando de aprovechar su vulnerabilidad emocional y financiera.
Esta fase de creciente sospecha es crítica no solo para el desarrollo de la trama, sino también para el desarrollo de Matthew como personaje. Se ve empujado a una posición en la que debe enfrentar sus miedos y proteger a su familia, desafiando las apariencias y buscando la verdad detrás de las sonrisas y las garantías que Elena y Richard presentan con tanta habilidad. En el dramático desarrollo de esta historia, el clímax llega en lo que debería haber sido uno de los días más felices de Carl, su boda con Elena. El escenario es una iglesia elegantemente adornada, donde amigos y familiares se reúnen para presenciar la unión. Carl, vestido con un atuendo impecable, camina hacia el altar con una sonrisa, ansioso por comenzar un nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, este momento de alegría está a punto de ser abruptamente interrumpido por una impactante revelación. Matthew, con una mezcla de nerviosismo y determinación, observa las festividades con creciente aprensión. En los días previos a la boda, sus sospechas sobre Elena y Richard no hicieron más que intensificarse. Consumido por la necesidad de proteger a su padre de cualquier daño, Matthew tomó la decisión de actuar, basándose en las pruebas que reunió meticulosamente. Logró grabar una conversación comprometedora entre Elena y Richard, en la que discutieron explícitamente un plan para engañar a Carl para que firmara documentos bajo el pretexto de matrimonio, lo que de hecho transferiría todos sus bienes a Elena. Cuando Carl se acerca al altar, la tensión de Matthew alcanza un punto álgido. Sabe que necesita actuar antes de que sea demasiado tarde. Con el corazón apesadumbrado, se levanta e interrumpe la ceremonia, llamando la atención de todos los presentes. La iglesia cae en un silencio de sorpresa mientras Matthew, con voz temblorosa pero firme, se disculpa por la interrupción y comienza a explicar su acción. Necesito mostrarles algo a todos, especialmente a mi papá, dice Matthew, mientras conecta su teléfono al sistema de sonido de la iglesia. La grabación comienza a reproducirse y las voces de Elena y Richard llenan el espacio sagrado, revelando en detalle su nefasto plan. La reacción es inmediata, murmullos de conmoción e incredulidad resuenan entre los invitados, y Carl está visiblemente conmocionado, su expresión de felicidad da paso a una de traición y dolor. Elena, sorprendida por la revelación, queda paralizada. Su rostro, alguna vez lleno de amor y alegría, ahora muestra signos de culpa y desesperación. Richard, por otro lado, intenta mantener la compostura, aunque está claro que el plan cuidadosamente elaborado se ha derrumbado ante sus ojos. Carl, ante la realidad del engaño, se enfrenta a Elena y Richard, exigiendo explicaciones. Elena, luchando por encontrar palabras, simplemente balbucea disculpas, mientras Richard intenta justificar sus acciones como un malentendido. Sin embargo, las palabras grabadas son demasiado claras para cualquier excusa. El impacto de esta revelación es profundo. Carl, devastado, cancela la boda en el acto. Los invitados, todavía en shock, comienzan a dispersarse, susurrando sobre el escándalo. Carl, a pesar de su corazón roto, recurre a Matthew y reconoce el coraje y el amor que llevaron a su hijo a actuar como lo hizo. Este momento, aunque lleno de tristeza y decepción, también solidifica el vínculo entre padre e hijo. Carl se da cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Matthew para protegerlo, y Matthew, a pesar de la dureza de la situación, se siente aliviado de haber evitado una gran injusticia contra su padre. La confrontación y la revelación no solo exponen la verdad sobre las intenciones de Elena y Richard, sino que también reafirman la fuerza y la integridad de la relación entre Carl y Matthew, quienes emergen más fuertes y unidos que nunca ante la adversidad. El día que prometía estar marcado por la celebración y la alegría, de repente se convirtió en un escenario de consternación y decepción. La boda de Carl y Elena, que debería haber sido el comienzo de una nueva etapa de felicidad, se convirtió en un escenario de escándalo público cuando se reveló el verdadero rostro del plan de Elena y Richard. En aquella iglesia decorada con flores y repleta de invitados, el shock y la tristeza se apoderaron del ambiente tras la valiente intervención de Mateo. La ceremonia estaba a punto de reunir a Carl y Elena cuando Matthew, impulsado por un sentimiento de protección y justicia, decidió interrumpir el evento. Reveló una grabación en la que Elena y Richard discutieron explícitamente sus planes para engañar a Carl para que firmara documentos que, sin su conocimiento, transferirían todos sus activos a Elena. Las palabras grabadas, una vez expuestas, resonaron por la nave de la iglesia, dejando a los invitados en estado de shock mientras murmuraban entre ellos, tratando de asimilar la enormidad de la traición. Carl, de pie ante el altar, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El impacto de la traición lo golpeó como un golpe físico, dejándolo visiblemente conmocionado. El dolor en sus ojos era palpable, fue el dolor de alguien que se vio a sí mismo traicionado no solo por alguien a quien amaba, sino también por alguien a quien consideraba parte de su familia extendida. Sin embargo, en medio de este torbellino de emociones, una chispa de gratitud brilló hacia Matthew, cuya valentía y perspicacia descubrieron la verdad a tiempo para evitar un error irreparable. Elena, ahora figura de una novia desenmascarada, no encontró palabras que pudieran expresar algún tipo de justificación. Su rostro, una vez radiante de felicidad, se había convertido en el retrato del arrepentimiento y la vergüenza. Richard, por su parte, inicialmente intentó mantener una fachada de control,
pero la condena de las voces grabadas fue demasiado concluyente para dejar espacio a la defensa. El escándalo que siguió fue inmediato. Carl, en un gesto de profunda decepción, canceló la ceremonia en ese mismo momento. No solo confrontó a Elena y Richard, sino que también expresó públicamente su dolor y consternación. Los invitados, muchos de los cuales eran amigos cercanos y familiares, comenzaron a dispersarse, cada uno procesando la impactante revelación a su manera, intercambiando miradas de compasión por Carl y desaprobación hacia Elena y Richard. La decisión de Carl de cancelar la boda resonó como un fuerte eco de su integridad y respeto por la memoria de su difunta esposa. A pesar del profundo golpe emocional, Carl se sintió fortalecido por el acto de protección de su hijo, que reafirmó no solo el amor incondicional entre ellos, sino también la importancia de permanecer unidos ante la adversidad. El acontecimiento, aunque trágicamente marcado por el escándalo, acabó fortaleciendo el vínculo entre padre e hijo, dejando una huella imborrable de confianza y comprensión mutua. Este doloroso incidente sirvió como un conmovedor recordatorio para Carl de que incluso en los momentos más bajos, la verdad y la lealtad familiar pueden ofrecer un camino hacia la recuperación y la esperanza. Gracias al coraje y al amor de Matthew, Carl se salvó de una traición aún mayor y juntos pudieron comenzar a reconstruir sus vidas sobre una base de honestidad y confianza genuina. Después de la tumultuosa cancelación de la boda de Carl, que saca a la luz las intenciones manipuladoras de Elena y Richard, padre e hijo se encuentran en medio de las ruinas emocionales y prácticas de una confianza traicionada. Este periodo de recuperación posterior al escándalo demuestra ser un camino arduo, sin embargo, también se convierte en una oportunidad para que Carl y Matthew fortalezcan su vínculo y reconstruyan juntos las estructuras de sus vidas y del resort. A raíz del escándalo, Carl se siente profundamente agradecido y aún más apegado a Matthew por su coraje y lealtad. Al comprender el alcance del riesgo que corrió Matthew para proteger a su familia, Carl comienza a valorar aún más la presencia y las opiniones de su hijo. En medio de las sinceras conversaciones que siguen, ambos discuten abiertamente sus emociones, miedos y expectativas para el futuro. Estos intercambios, aunque a veces dolorosos, comienzan a sanar las heridas dejadas por la traición, fortaleciendo la confianza y la complicidad entre ellos. En la práctica, Carl y Matthew deciden centrarse en la gestión conjunta del complejo. Carl, que aún lidia con la inestabilidad financiera y la mancha en la reputación empresarial resultante de las actividades de Richard, se da cuenta de la necesidad de reestructurar e innovar para garantizar la supervivencia y el crecimiento del complejo. Matthew, motivado por la experiencia reciente y el fortalecimiento de su relación con su padre, está dispuesto a involucrarse más directamente en la empresa. Juntos evalúan estrategias para mejorar la eficiencia, aumentar la clientela y revitalizar la imagen del resort en el mercado. El dúo introduce innovaciones que apuntan no solo a recuperar la estabilidad financiera, sino también a transformar el resort en un modelo de sostenibilidad y eficiencia. Implementan prácticas amigables con el medio ambiente, desde sistemas de ahorro de energía hasta iniciativas de reciclaje y programas de concientización ambiental para los huéspedes. Estos cambios no solo mejoran la imagen del complejo, sino que también involucran a la comunidad local y a los turistas en prácticas más sostenibles. Al reconocer la profundidad del trauma experimentado, Carl y Matthew también buscan apoyo psicológico. A través de sesiones de terapia familiar, trabajan para desentrañar y abordar las complejidades emocionales que han surgido, asegurando que el pasado no perjudique su futuro. Este apoyo profesional es fundamental para que puedan procesar adecuadamente lo sucedido y establecer una base emocional sólida para desafíos futuros. Este periodo de transición está marcado por una renovación de la confianza, no solo entre Carl y Matthew, sino también en la forma en que interactúan con los demás. Se vuelven más atentos y perspicaces en sus relaciones, tanto personales como profesionales, haciendo que el error sufrido se convierta en una lección de vigilancia y sabiduría. Además, Carl y Matthew se esfuerzan por reconstruir y fortalecer sus vínculos con la comunidad de Monterey participando en eventos locales, apoyando a empresas locales y promoviendo el turismo en la región. Estas actividades, además de impulsar la economía local, ayudan a reparar la reputación del resort y restablecer la confianza de clientes y socios. Al final, el escándalo que podría haber sido el fin de una era para Carl y Matthew se convierte en un catalizador de crecimiento y renovación. A través de la adversidad, encuentran fortaleza mutua y su capacidad para convertir los desafíos en oportunidades para mejorar no solo sus negocios, sino también sus vidas personales y su comunidad. 2 años después del escándalo que sacudió profundamente la vida personal y profesional de Carl, comienza a surgir una nueva etapa, marcada por la esperanza y nuevas oportunidades. Carl, ahora recuperado y con el resort nuevamente estabilizado y próspero gracias a las innovaciones y estrategias implementadas junto con su hijo Matthew, está listo para abrirse nuevamente a nuevas experiencias. Es en este escenario prometedor donde Mary entra en escena, trayendo consigo nuevas perspectivas tanto para el resort como para la vida de Carl. Mary es una empresaria astuta con amplia experiencia en la gestión de negocios relacionados con el turismo y la hostelería. Inicialmente se acerca a Carl con una propuesta de asociación para el complejo, aportando ideas innovadoras que podrían ampliar aún más el alcance y la eficiencia del establecimiento.
Su visión empresarial complementa las estrategias que ya existen en el resort, y su energía y entusiasmo son contagiosos. Carl, impresionado por su profesionalismo y perspicacia, la ve como una socia potencial capaz de contribuir significativamente al crecimiento continuo del resort. A medida que Carl y Mary trabajan juntos, comienza a formarse una conexión más profunda. Sus frecuentes reuniones, que a menudo se prolongan hasta conversaciones fuera de horario, revelan no solo compatibilidad profesional sino también personal. Carl, que pasó años apartado del romance, encuentra en Mary una persona con la que compartir no solo planes de negocios, sino también risas, historias de vida y aspiraciones de futuro. Matthew, a su vez, observa el desarrollo de esta relación con una mezcla de cautela y esperanza. Todavía marcado por las consecuencias de la relación anterior de su padre, Matthew se muestra inicialmente reticente, pero la honestidad y franqueza de Mary rápidamente se gana su confianza. Se da cuenta de que María trae alegría y nueva luz a la vida de su padre de una manera que no había visto en mucho tiempo. Apoyado en sus propias observaciones y en la evidente felicidad de Carl, Matthew anima esta nueva relación, reconociendo la importancia de la felicidad de su padre para la armonía familiar. La asociación profesional entre Carl y Mary se convierte gradualmente en un vínculo más personal. Encuentran consuelo y apoyo el uno en el otro, y su respeto y admiración mutua es evidente. Carl, inspirado por la fuerza y la independencia de Mary, comienza a ver un futuro en el que no solo estará asegurado el éxito del complejo, sino que también su vida personal se enriquecerá. El nuevo capítulo que comienza para Carl y Matthew está lleno de esperanza y posibilidades. El romance entre Carl y Mary, lejos de ser una repetición del pasado, es un testimonio de que incluso después de las pruebas más duras, la vida puede ofrecer nuevos comienzos y la oportunidad de redescubrir la felicidad. El apoyo de Matthew no solo fortalece la relación de Carl con Mary, sino que también solidifica el vínculo entre padre e hijo, quienes juntos han enfrentado desafíos y ahora miran hacia el futuro con optimismo y confianza renovada.